Un saludo cordial, Francisco. Un saludo. Gustavo, pasemos entonces a hablar de educación. Pues mira, pon ahí a este señor. Voy a leer simplemente. El presidente Petro anunció a Daniel Rojas, actual presidente de la Sociedad de Activos Especiales, como nuevo ministro de Educación. Reemplaza a Aurora Vergara, cuyo puesto estaba en la cuerda floja tras el hundimiento de la reforma estatutaria de educación en el Senado. Y bueno, también vale mencionar la debacle pues, de la elección del rector en la Universidad Nacional, que es un problema que continúa, y que este señor Rojas va a jugar un papel determinante ahí. También dice, Rojas llegó a la SAE después de ser uno de los coordinadores del empalme de Gustavo Petro y fue la cabeza de las propuestas de su campaña. Es economista de la Universidad Santo Tomás y tiene estudios de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, ministro del Polo Democrático. Bueno, sabemos que Daniel Rojas entonces es un gran petrista, ¿cierto? Una pieza clave de la campaña presidencial de Petro, un entusiasta, ¿cierto?, de la ideología petrista. Bueno, digamos, uno que se ha currado la curul que ahora tiene. Se la ha currado cargando maletas. Sí, es un ideólogo, ¿no? Pero no hay que, o sea, es imposible, es una tontería tapar el sol con un dedo. Es un ideólogo, es probablemente un yes man. No, ¿cierto? pero ideólogo es Gramsci, este señor que va a ser ideólogo, con todo respeto, porque ¿cuál es entonces pues, su tesis ideológica? No, me refiero a la otra acepción de ideólogo, no a la del que crea y piensa filosóficamente, sino al que expande y lleva la ideología y la esparce por todas partes, ¿cierto? El que defiende la ideología a capa y espada. ¿A usted le gusta esparcirla por todas partes? Casi todas partes. Pero... Perdón a los oyentes, hay veces que ser humor. No, y Silvio, tú sabes bien que entonces, a pesar de que todos estamos concentrados en lo de la selección, pues sí hubo muchas voces de crítica, de protesta al nombramiento de este señor, por lo mismo que estamos comentando, porque es sabido que es este tipo de propagandista petrista. Además, por el lenguaje que utiliza en su cuenta de Twitter, ¿no? Al estilo de los peores safios petristas, donde todo... Como un Levi Rincón. Exacto. Y fue muy activo, estuvo muy activo en Twitter durante el estallido social, insultando desde, bueno, al presidente Álvaro Uribe, desde luego, que no lo bajaba de HP, y también a los medios de comunicación, que a todos los puteaba, y al ministro Gaviria, y también a el candidato Sergio Fajardo, que tuvo una opinión. Es el enemigo que ellos tienen, porque es una persona tibio. ¿Sabe quién es tibio? Tibia esta. Señor Fajardo es una de las personas menos tibias y yo no le estoy lambiendo al señor. Nunca me ha respondido a ningún mensaje que en tono elocuente le he escrito. Y cuando fue a la Universidad Bolivariana, yo tenía 19 años, a pedir firmas, yo le dije no. ¿Me entiende? Yo no soy un fajardista, pero me parece que se exageran en la forma en que vilipendian a una persona honesta. Quizás él sea el menos tibio de todos, porque siempre ha dicho, esta es mi postura, y la ha defendido. Ese man sí votó en blanco siempre. Ese man siempre se ha mantenido en su punto. Y es que es egocéntrico. Me hablas de egocéntrico. No, claro. Si ustedes se derretían por Uribe, si ustedes, cuando yo era el único, cuando pocos criticábamos a Uribe, igual ahora me van a decir que Fajardo es tibio. Bueno, lo pongo en duda. Más tibio es la persona que solamente que conduce su moral y su pensamiento a través de memes. Y vea, ya que hablo de Levi Rincón, discúlpeme, Gustavo, hoy estoy a Tarbancito en cuanto que le quito su protagonismo habitual, el cual yo quiero que tenga, porque este programa, así como discusiones pendientes, es sobre todo para ti. Si este canal, no, es que si yo fuera otra persona, pues sería mi canal todos los días, haría directos hablando de mí como Roma Gallardo, y yo no lo hago, esto es para ti. Pero quería decir que, mire qué tristeza la fábula de Levi Rincón. Y ahora saludemos a Elsie Rosas.
Elsie Rosas nos ha contado que Levi Rincón la contrató a ella para que le enseñara a escribir, porque él quiere ser escritor, o sea, él quiere ser un poeta. Mire qué triste, cuando nombraron al ministro Rojas, la gente en X se burlaba de Levi Rincón, decía, es como si hubieran nombrado a Levi. Y yo quiero entender la psicología de ese muchacho. Un señor que quiere ser poeta, que quiere ser escritor, se debe sentir muy mal de que lo usen a él como ejemplo de alguien estúpido al que nombrarían de ministro de Educación. Porque seguramente él sí quisiera en su corazón que todos lo valoraran es por su escritura, por su inteligencia y por lo tanto por su capacidad para ser ministro de Educación. Pero no, la gente toma a Levi Rincón como lo que él se ha pergeñado, como un troll inane, una persona sin capacidad mental, sino únicamente viral. Qué pesar. Y a favor de Petro digo, también los conservadores y los liberales nombraron gente sin experiencia en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, Pastrana nombró a Luis Carlos Galán de ministro de Educación cuando Galán tenía 25 años. Cuando no tenía en su cabeza conocimiento para dirigir un ministerio como ese. ¿Por qué? Por lo mismo que ahora Petro nombra al señor Rojas. Camarillas, como lo decía Gaitán, son camarillas burocráticas. Es la verdadera corrupción política. Yo cuando hablo de política me gusta cantar así, porque es que así como los colombianos entienden la política, si uno no pone la voz elocuente, a uno no le crees nadie. Y mire, cuando habla así, sube la audiencia. Sube el rating. Ahora estoy aburrido ya de hablar así. Quiero hablar de fútbol y de mujeres. Bueno, terminamos este tema pues del señor Rojas, porque una de las cosas que tuviste seguro en las redes sociales de la discusión, y es que una de las críticas a Uribe, por ejemplo, a Fajardo, es que este señor Rojas viene de abajo, es alguien del pueblo. Esa fue una de las críticas, ¿no? Que era una cosa de clasismo. Y se divulgó mucho, empezando por el señor Rojas, un video de Jaime Garzón. ¿Te acuerdas de Jaime Garzón y Heriberto de la Calle, su personaje, no? Por supuesto, pero perdón, ya que va a poner este video, déjenme decirle que este también es un publi reportaje a favor de Fajardo. Bueno, veamos qué dice Fajardo. ¿Cuál era el personaje del que querías hablar de Garzón? Heriberto de la Calle, ¿te acuerdas el lustrabotas? Claro, muy bueno. Claro que estuvo circulando mucho ese video por, digamos, la defensa de Daniel Rojas es que, claro, que es un soez y un zafio, pero que en este país, como dijo Heriberto de la Calle una vez famosamente, se indigna más la gente por la palabra, por decir hijo de puta en la televisión, que por la pobreza y los niños que limpian vidrios en las calles. Sí, pero eso era muy audaz en forma retórica en 1998. Sí, claro. ¿Entiende? Ahora los profesores decían esas palabras en el año 97. Los niños de hoy no entienden que eso sean palabras malas. Las usa la mamá para hablarle. Pero no estamos. ¿Qué están inventando, pues? Pero bueno, digamos, a mí también esa crítica de que el señor utilizó palabras desobligantes, pues tampoco me parece la más grave. Veamos lo que dice. A mí sí me parece grave es no las palabras, sino la beligerancia, humillativo. Vea, no, eso. Es que mire, es que yo soy Silvio, yo soy una persona que me emputo y en todas las redes me cago en Dios y hablo mal de todo el mundo. Por eso no me meto en política. Claro. Que yo no quiero tener que representar en cuanto a mi honor a nadie. Yo soy educador y lo hago a mi manera, pero señor Rojas, se merece que le caigan porque se metió. Si usted mete a la candela, hermano, baile como sea. Sí, y a mí me indigna un poco también esa defensa tan un poco infantil, ¿no? De que además es una defensa elitista.
porque Marco Fidel Suárez, que fue el gran presidente de Colombia, nació en Bello y nació en una choza, y todos los niños nos educamos con su leyenda de que no tenía plata para estudiar y se paraba al frente de la escuela a mirar y tomaba nota. A mí no me vengan a decir que, ay, Rojas, ay, sí, un niño que triunfó porque todo es mano, no, porque se metió al Partido Comunista, a la América. Exacto. Claro, porque es un activista hecho político, como es la costumbre ya en este gobierno. Pero esa defensa me parece tan floja, ¿no? Y es decir, bueno, sí, este señor es un zafio y un grosero y no tiene buenos modales, pero eso no es nada comparado con la pobreza y los grandes problemas de Colombia. Pues sí, claro, obvio, pero eso no le da a usted credenciales, utilizar ese lenguaje o venir de abajo, como según dicen que el señor viene de muy abajo, le da pues la varita mágica o la visión perfecta para arreglar los problemas. Veamos, Silvio, la crítica de Fajardo, ¿vale? ¿Usted qué piensa? Vení, es que es una ofensa al sector educativo. El señor no tiene ni malicia de lo que significa el sector de la educación en Colombia. No está preparado en términos de experiencia, en términos académicos, y eso es un irrespeto, porque para mí tendría que ser el sector más importante de la sociedad. Es el que tiene los recursos más grandes en el presupuesto nacional. Y es una persona, insisto, en que no sabe nada del sector educativo. Entonces, pues llega ya porque tiene una relación especial con el presidente Petro, pero eso, por favor, a las cosas de lo público hay que ponerle seriedad. Entonces el presidente Petro sale a decir que él trabajó en la Sociedad de Activos Especiales. Eso no tiene nada que ver con la educación en Colombia. Es una lástima porque en este gobierno la educación no ha avanzado y de hecho se ha retrasado, atrapados en unas disputas que no tienen ningún sentido. La incapacidad de resolver una cantidad de problemas que nosotros tenemos, y la educación, desafortunadamente, en nuestro país está pasando por un momento crítico, y el costo de lo que está pasando lo pagan, por supuesto, los niños, las niñas, jóvenes de nuestro país, que cuando terminen sus estudios van a darse cuenta que recibieron una educación que no se correspondía con el reto de ser educados en este mundo. ¿Por qué cree usted, doctor Fajardo, que esta es la fiel prueba de una improvisación en este sector, como maneja este gobierno? Pues mire, le voy a poner otro par de elementos pues, que tengo que decirlos. Este señor es una tarpán. No es sino que ustedes verifiquen la forma como él habla, cómo trata a las personas, cómo ha utilizado las redes sociales, la vulgaridad, los insultos, el maltrato. Estamos hablando del ministro de Educación. Estamos en otros tiempos y las redes tienen otras connotaciones, pero este señor es una tarpán. Y lo digo con todo el rigor y con toda la seriedad. No puede ser que esa persona sea quien va a ser el ministro de Educación. En educación, entre otras cosas, el primer punto para un buen profesor, una buena profesora, es dar ejemplo. Este señor es una persona vulgar, atrabiliaria, agresiva, que maltrata, que ofende, que no sabe discutir, que no tiene ni la más mínima capacidad de pensamiento creativo, no tiene las competencias cívicas para desempeñarse como ministro de Educación. Y en adición a eso es fanático. En resumen, es una tarbán, es un fanático y no tiene ni idea del mundo de la educación. ¿Cómo le... Bueno, una tarbán, un fanático y no tiene ni idea de educación. Vea, mientras yo lo piensa, me parece primero que todo que pues se merece, o sea, Fajardo se merece aprovechar este momento, primero porque le han dado muy duro, y segundo, lo han aniquilado, y segundo porque su bandera es la educación. Obvio, yo le diría a Fajardo, estás dormidote, deberías sacar la bandera ya y decir, es que yo era la educación y no creyeron en mí. La debería hacer por táctica política, pero es que Fajardo nadie es fajardista en Colombia. No, nada, eso no existe. Ni siquiera Santiago Londoño, no. Ni siquiera los que parecemos fajardistas somos fajardistas. No, claro. Nadie es fajardista. Todo el mundo quisiera, los que supuestamente somos fajardistas, simplemente quisiéramos una persona un poco más creativa, eso sí. Pero en contra de Fajardo tengo este argumento. Me parece que al señor Rojas lo están aniquilando moralmente. Y también ad hominem. ¿Cómo dice que no está preparado, que no es creativo? ¿Por qué te necesitas, Fajardo, hablar así de un ser humano como tú? No me parece. Además, sí está preparado, tiene una maestría. O sea, nos hacen ver que es un señor que es tonto y no lo es. Y no lo es. O sea, yo puedo estar en desacuerdo de Rojas. En realidad me parece una mala elección. Pero no digan que es porque piensa mal o porque no está preparado. No, es un señor preparado. Que sea un lambón y todo eso, es otra cosa.
y que tenga malas ideas, discutamos las ideas entonces. Me parece también que el periodista es un arrodillado a Fajardo y que no le hizo ninguna pregunta incómoda, ni siquiera la lógica. ¿Cuál es la pregunta lógica? ¿Qué habría hecho usted? Punto. Entonces, ¿qué habría hecho usted como presidente o como ministro? Y ni siquiera le dijo eso, le dieron, Caracol le dio un espacio a Fajardo, publireportaje, para expresarse en contra ad hominem del señor Rojas. Y no me parece esa la forma. No me parece. Lo digo con respeto. Bueno, pero digamos, es una crítica. Si Fajardo considera que este señor es una tarbán, porque hay pruebas en Twitter, tiene su derecho copiosas también, pruebas de que es una tarbán y que es alguien agresivo, que no, pues eso está bien que lo diga. Pues sí, de acuerdo con que también es un publireportaje que le hace Caracol, también estoy de acuerdo con eso. Ahora, mira, Silvio, el problema, yo creo, de fondo, con la elección de este señor, es poner ahí a un, como lo dije, a un activista, a un ideólogo en una coyuntura como la de la Universidad Nacional, por ejemplo. Hemos hablado en este programa varias veces de lo que está pasando en la Universidad Nacional, de los exabruptos que hubo en la elección del rector y de cómo esa intervención del gobierno en las universidades públicas es algo que probablemente se va a expandir y a extender. Y eso va a pasar en cabeza de este señor Rojas. Entonces, eso es un poquito miedoso. Entonces, ciertas preguntas, por ejemplo, Daniel Coronel entrevistó al señor Rojas, le pregunta, bueno, ¿y usted qué siente sobre el asunto del poder constituyente? ¿Va a ser su trabajo entonces promover dentro del ámbito educativo, cierto, entre los jóvenes, la idea esta que nadie entiende y que nadie concibe de poder constituyente? A mí eso es lo que me preocupa realmente en el fondo, Silvio, que este señor va a estar puesto ahí para, cierto, arreglar las cosas, para exhortar a los estudiantes, para arengarlos, para que se tomen las calles, para que llegado el momento, ¿verdad? Y a la hora de la verdad, y donde se arme la grande, van a salir los estudiantes y van a ser los soldados, pues, de la posible toma del poder de Petro. Ese es el miedo grande, ¿no? A mí lo que me duele desde la filosofía es que nadie habla de educación. Sí. Finalmente, Petro no está hablando de educación, no está hablando de reformas pedagógicas, no están hablando de qué es lo que vamos a enseñar en cuanto tal, no estamos hablando de las pruebas de PISA, no estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de la necesidad de conectar saberes, tanto en las universidades como en las escuelas, para que la lengua materna sea la clase más importante para que los niños puedan entender los problemas matemáticos o el arte o el deporte. No estamos hablando de las discusiones filosóficas de la educación, sino que estamos hablando de camarillas, estamos hablando de eso, estamos hablando de cuadros, estamos en serio gobernados por esa gente que no iba a clase, hermano. Estamos gobernados por la gente que no iba a la clase por estar tirando piedra. Y por estar leyendo a Lenin. No lo leían ni siquiera. Ponían el cartel. Tenían que pensar en cómo hacer la bomba Molotov. Mientras uno está pensando en eso, ¿qué va a leer? Está escuchando Quilapayún. Y un saludo a Hanna Escobar, nuestra compañera de la emboscadura, que esperamos tenerla muy pronto todos los domingos en la escaramuza, como ayer nos dijo, que ella dijo, quiero estar siempre. Entonces va a estar siempre que ella pueda. Y ella es leninista. Sí. Y nos ha expresado que es leninista. Y la valoramos intelectual y éticamente. Y bueno, y su visión nos ha esclarecido muchas cosas. Yo, mira, si me perdona, lo último sobre... 3 meses ayer, perdón, tú ganaste. Bueno, que lo consideren los teleescuchas. Mira, una cosa que pensé esta semana,
considerando lo del señor ministro de Educación. Yo recuerdo, y conectamos con la gran intelectual colombiana Carolina Sanín, hablando de educación y de intelecto y de uso de la lengua. Yo recuerdo que en la campaña presidencial, pues yo siempre voté por Fajardo, siempre que se lanzó Fajardo voté por él. La crítica de Carolina Sanín, una vez le escuché a Fajardo, era por el eslogan de la campaña de Fajardo que decía: queremos un presidente profesor, y tenía una canción ahí floja, pero intentaron usar, ¿cierto?, esa característica de Fajardo. Y ella salía a criticar y a decir: qué tontería eso de un presidente profesor. Eso es infantilizar al pueblo colombiano, que necesita un maestro como presidente, un patriarca, no sé qué. Bueno, esa era la crítica de la señora Sanín. Pero cuando uno ve a Petro hablar hoy en día, y nosotros aquí, tú sabes, estudiamos en lo posible los discursos de Petro con cuidado, y lo que uno ve cuando Petro habla es cátedra. Él empieza o sea, no queríamos un presidente profesor, y lo que tenemos es un presidente catedrático que sabe de todos los temas, desde ciencia, historia, economía, filosofía, cita a Hegel cada 2 discursos. Bueno, tú lo has escuchado tanto como yo, ¿verdad? Un presidente que cuando habla al pueblo, ¿cierto? Al pueblo humilde, siente la necesidad de que los tiene que educar y enseñarles la ideología, pues, que él profesa. Entonces, no quería un presidente profesor, pero ahora lo que tenemos es un presidente genio, catedrático, ideologizador, no sé. Eso se me ocurría esta semana. Y llevando 1 hora y 1 minuto de programa, que sea el momento para dar parte a, ¿cómo se dice? ¿Cómo que era? El farolero gran boscate.